¿Es posible cambiar este paradigma? Pues no es que sea posible, sino que ya está sucediendo. Esa es mi opinión. Bueno, hay que hablar por aquí de cómo es la democracia participativa, es decir, las TIC son un instrumento fundamental para la democracia, solo que inédito. Inédito porque aunque la red permite al ciudadano unirse, desarrollar estrategias conjuntas y luchar contra el poder, bueno, hay que decir que hay un descontrol de la información, ¿no? El poder del ciudadano está en el descontrol de la información. Me refiero no a que la información esté descontrolada por ahí corriendo por las calles, sino en que los gobiernos ya son incapaces, salvo si se vuelven no democráticos, de controlar la información. La libertad de expresión permite que la información fluya libremente y que la gente se haga opiniones. Y las opiniones, bueno, en muchos países, ¿no? Pues Berlusconi en Italia consigue dominar más o menos los medios de comunicación y que la gente piense fundamentalmente como él quiere, pero hay otras vías de comunicación. Él no puede decir lo que yo le digo a mis amigos en el Twitter o en el Facebook, ¿no? No puede crear esas corrientes de opinión y no puede dominarlas. Y eso al final termina afectando y termina abarcando a sectores sociales cada vez mayores. Hay mucha gente todavía que son personas mayores que no utilizan las tecnologías de la información, que están fuera de eso, pero cada vez son menos. Y más los que se alimentan en su información de canales que no son los oficiales y que además aprenden a discernir la información. No, voy a leer el otro periódico para ver qué dice exactamente de esta noticia, porque sé que este periódico es de la derecha y voy a oír la opinión de la izquierda y después voy a intentar buscar uno independiente que conozco, que no es ni de derecha ni de izquierda. Ese es el nuevo poder del ciudadano, ¿no? Es menos manipulable que anteriormente. Claro, todo eso depende de la formación que se le dé. ¿Por qué es tan importante hoy en día tener una formación académica y saber usar, saber discernir la información? Ahora mismo el problema en el medievo era acceder a la información. Hasta que se inventó la imprenta era muy difícil, uno tenía que ir a un monasterio a acceder a la información. Hoy en día está en Google todo, pero hay que saber de las 100.000 opciones que te salen, dónde está la información fidedigna, la información verdadera, la información bien fundamentada. Ese es nuestro trabajo hoy día. Bueno, además, el modelo actual, basado en la soberanía de los estados y en la explotación de los países que tienen el poder sobre los que no lo tienen, conduce, por ejemplo, al modelo parasitario chino, ¿no? En España nos quejamos ahora mucho, ¿no? Todos los chinos están comprando el país en parcelitas, ¿no? Y hacen lo siguiente, ellos no gastan nada en España. Ponen su tienda en un local comercial, trabajan 16 horas al día, cosa que no está prohibida, y compiten, todo el dinero que sacan lo envían a China. El resultado de eso, dicen los economistas, es que hay una captación de divisas enorme con la que China se ha dedicado a comprar deuda de Estados Unidos para conseguirse en el nuevo poder mundial porque Estados Unidos le debe dinero a China. Con ese dinero, Estados Unidos ha estado dando hipotecas sin subir los tipos de interés, hasta que la burbuja inmobiliaria ha explotado y pues hemos tenido una crisis que en España también hemos sufrido en las mismas consecuencias, ¿no? Ese es el mundo, el nuevo mundo, ¿no? Y puede producir un desarrollo inverso. En España, ya nos decía la Unión Europea, mire usted, o hace recortes sociales, su Estado social ha dejado de funcionar. Su Estado social no se mantiene. Usted o hace recortes sociales o yo lo declaro país en quiebra. Es decir, lo vuelvo país del tercer mundo. ¿Por qué los países subdesarrollados son subdesarrollados? Porque nadie les presta dinero. Ya nadie se fía de ellos. Un país desarrollado, cuando no tiene suficiente dinero para conseguir las necesidades sociales, para prestar servicios públicos, pide al FMI, Fondo Monetario Internacional, pide al Banco Central Europeo y va creando deuda. Deuda que los ciudadanos tienen que pagar en algún momento. Y cuanto más deuda tiene, más intereses tiene que pagar. Hasta que llega el momento en que es un país subdesarrollado. Nadie le presta dinero porque nadie se fía de que vaya a devolverlo. Entonces, una vez que no te prestan dinero, ya no puedes, ya tu sistema, tu Estado social se desmorona. O, inversamente, en los países en vía de desarrollo no se crea. No se crea directamente el Estado social, no hay recursos para ello, se está pagando las deudas. Yo estoy pagando la hipoteca, yo no puedo hacer otro tipo de consumo, ¿no? Bueno, el modelo de desarrollo sostenible, el modelo de desarrollo que pueda mantenerse en el tiempo, implica renunciar al capitalismo en una parte. Y es que no se puede crecer ilimitadamente.
Hay un momento en el que hay que decrecer. Es decir, hay un momento en que 3 chaquetas son suficientes y no es necesario comprarse una cuarta. Claro, la economía no crecerá si no me compro la cuarta, crecerá menos. Pero es que esa cuarta ya no es necesaria, ¿no? Y eso hay que darse cuenta. La cuestión ya es distribuir. Hay alimentos para todos. Hay alimentos para todo en el mundo, si se distribuyeran bien. Por eso en unas partes hay hambruna y en otras pues hay saciedad o sobresaciedad, ¿no? Bueno. La tomatina, ¿no? En Buñol. Bueno, los partidos políticos esto les da miedo. Ellos utilizan las TIC para hacer campañas políticas, pero no internamente. No lo utilizan para la democracia directa. Sería muy fácil. Oiga usted, ¿qué opina del aborto? Usted me lo dice y esa es la ley que vamos a hacer en el país. Lo que la mayoría de la población opine. Democracia, ¿no? No. Se utiliza para hacer la campaña política. En Facebook, en Twitter, en las páginas web, información, ¿no? Por vía mail. Pero, no, cuidado. Para la democracia interna no. No lo utilicemos porque eso no es controlable. Y yo quiero tener el poder y controlarlo. Por eso soy político. Quiero tener el poder y poder controlarlo, ¿no? Bueno. Vamos a la cooperación, al desarrollo y las nuevas tecnologías, ¿no? Dijo Bill Gates en Seattle en 2000, que no se podía hacer todo. Que si a él le planteaban el dilema, él se planteaba el dilema, sí, con su dinero que quería invertir en cooperación al desarrollo. Conocéis la fundación de Bill Gates, ¿no? Bill y Melinda Gates, cientos de miles de millones dedicados a la cooperación. Sí, con eso iba a conseguir tecnologías de la información para el desarrollo, o si antes tenía que conseguir cosas más importantes como la salud. Si la gente se muere, pues evidentemente no le importa mucho tener tecnología o no si tienen el SIDA, ¿no? Entonces, y él se decantó por decir, no, primero la salud. Claro, ese dilema es falso. Ese dilema es falso. Por una parte, no se pueden mezclar lo que es necesario con las herramientas para conseguirlo, ¿no? Es decir, no se puede decir, elegimos entre salud o rayos X, ¿no? Los rayos X se utilizan para mejorar la salud. Claro, si no los tienes, pues tendrás que buscar otras alternativas, pero si los tienes es mejor. Pero ambas cosas sirven para la salud. La idea es la misma en las nuevas tecnologías. Sirven como son objetivos del desarrollo, pero sirven para conseguir el desarrollo de forma más eficaz, para hacer que los recursos rindan más. Bueno, esto además ignora que todo está interrelacionado. Nuestra vida no se puede parcelar. Un proyecto de salud, si yo tengo mejor salud, puedo trabajar más, puedo conseguir más dinero, puedo acumular un capital, puedo empezar a participar en mi sociedad, puedo tener una formación, todo eso está relacionado. No se puede parcelar, ¿no? Y muchas veces los proyectos de desarrollo parcelan, ¿no? Nos vamos a dedicarnos aquí solo a la salud en este ámbito. No se puede, no es una técnica adecuada y las tecnologías de la información pueden combatir eso. Y por último, es falso porque el desarrollo humano necesita que fluya la información y que se convierta en conocimiento. Y ese conocimiento es el que consigue que las sociedades avancen y se desarrollen. Y es un valor en sí mismo. Por lo tanto, hay que procesar una información, hay que almacenarla y hay que comunicar esa información. Claro, ¿cómo voy a evitar yo el SIDA si no tengo información sobre lo que es, no sé cómo se transmite y no sé cómo se evita? Pues es imposible, ¿no? O sea, esa información fluye. Cuanto mejor fluya, mejor podré evitar el SIDA. Cuanto más información tenga la gente sobre qué es y cómo combatirlo y cómo se transmite. Bueno, el mainstreaming de las TIC. Las TIC son instrumentos para el desarrollo, eso ya lo sabemos. El mainstreaming es el uso maximizado, el mejor uso, el uso más eficiente y en todas las fases de la cooperación y el desarrollo de las TIC para que por todos los sujetos del proceso, es decir, los que reciben y los que prestan esa cooperación, los que la organizan, los que la dirigen, los que participan como voluntarios, todos. Del uso maximizado, ¿no? Mejor uso de los recursos, uso más eficiente. Y no es solo el aspecto puramente tecnológico, ¿no? de que mejora pues, en sí mismo el proceso de cooperación y evidentemente lo abarata. Por lo tanto, hay que repensar la cooperación en base al trabajo en red. Y la cooperación internacional no se puede quedar al margen de eso. El mainstreaming tiene una dimensión interna, es decir, cómo en la gestión de la propia cooperación, cómo se integra eso. Evidentemente,
abarata mucho los costes, ¿no? Presentar un proyecto internacional, el proyecto que os explicará Eli ahora, pues lo podemos hacer uno en España y otro en Italia, gracias a las nuevas, uno en Colombia, gracias a las nuevas tecnologías. Y tiene su foro donde la gente puede coger información y recoge información de otras fuentes y se construye en un instrumento valioso recopilando información de personas y de otras redes de información. Tiene una vertiente externa, ¿no? Es decir, cómo trabajan en el terreno las agencias, ¿no? Los agentes de la cooperación, ¿no? Es decir, cómo tienen que integrarla en sus proyectos. Y el problema de esto es que no hay gente actualmente, los que dirigen esa ONG, no son nativos digitales ni mucho menos. Han aprendido a hacer las cosas de una manera y tienen una tendencia a seguir haciéndolas de la misma manera. Y los que podrían hacerlo de otra manera no son los que tienen el poder tampoco ni en los gobiernos ni en esa ONG, aunque se está integrando en los planes de cooperación las TIC como instrumento. Luego tenemos el problema de la brecha digital, ¿no? Pues, claro, hay una diferencia en el uso de las TIC debido a que, a la falta de acceso, pues claro, si yo no tengo ordenador, pues si no hay internet, no se puede hacer nada. Pero es que si no tengo capacidad para usarla y me dan un ordenador y no me dicen cómo se enciende, y yo no he visto eso en mi vida, ni sé qué se hace con él, pues es como un mono con un ordenador, ¿no? Nada, ¿no? No puedes conseguir nada con ello, aunque el ordenador tiene miles de usos, ¿no? Es decir, hay que formar para el uso de las tecnologías, y ambas cosas son imprescindibles. Y después tiene que haber contenido relevante. Si yo voy a Google y toda la información es falsa, está indocumentada, mal documentada, y yo voy, pues me duele aquí, voy a mirar en el Google aquí, dice, estírpese usted el riñón, coja un cuchillo de cocina y estírpese el riñón. Claro, esa información no es muy válida, ¿no? Es importante que haya en las redes información valiosa. Todo eso es lo que evita la brecha digital, ¿no? Es decir, y si conseguimos evitar eso, tenemos una creación de oportunidades inmensas para los países en vías de desarrollo. Si les damos información, pueden saber cómo salir de su propia situación, y eso es mejor que darles dinero, que abastecer necesidades perentorias, que hacer un proyectito de salud. Eso abarca, son posibilidades para la población y son posibilidades de evolucionar por uno mismo. Esto ha aparecido en la cooperación al desarrollo desde los años 90, es muy joven, por eso hay tan poca gente que todavía esté acostumbrado a aplicarlo, ¿no? Y además la brecha digital retroalimenta otras brechas del desarrollo, ¿no? Es decir, si hay pobreza de información, pues en salud, los proyectos de salud son peores, ¿no? Si no hay posibilidad de difundirlos por medios alternativos, pues llegan a mucha menos gente. Está todo relacionado, ¿no? Bueno, hay unas medidas de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se fijó en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información para conseguir llegar a toda la población, pero que no va a conseguir todavía los objetivos que se plantearon totalmente, ¿no? Y desde el sur ya están cooperando, cooperación sur-sur, para tener ese acceso a las redes o empezar a generalizarlo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Sí, sabemos que, como dijo Gordimer, la pobreza es la suma de todas las hambres. Claro, no es un solo factor, ¿no? Es la suma de muchos factores. El subdesarrollo es un compendio de la falta de libertad, de democracia, de seguridad, de todo eso que hemos dicho, y además de la brecha digital. Y además del fracaso de las políticas de cooperación y de los gobiernos que no destinan ese 0,7 prometido ni siquiera el 1%, menos del 1%. Eso es muy poco. Y eso no lo han conseguido. Eso lo han prometido, no lo han conseguido. Todavía están intentando llegar a ello, y la cooperación, ahora dicen los que entienden de cooperación que existe una fatiga, ¿no? La gente ve que eso no ha tenido éxito después de mucho tiempo, que se han invertido muchos recursos y que no ha funcionado. Bueno, es que no hay que olvidar que también hay un par de miles de millones de personas más que antes a las que ayudar. Eso, claro, y los recursos son los mismos. Los ricos son los mismos y dan el mismo dinero. Y con ese dinero hay que ayudar, hay que conseguir el desarrollo de unos cuantos miles de millones de personas más, que son mucha gente. Bueno, por lo tanto, el paradigma del desarrollo humano, que es ampliar las oportunidades, las opciones y las libertades, necesita de la información para satisfacer muchas de esas hambres que crean el subdesarrollo. El déficit de desarrollo en salud, en educación, en nutrición, en derechos civiles. Si yo sé cómo cultivar especies que producen el doble y que
y que son resistentes, evidentemente mis problemas de hambruna van a ser mucho menores, ¿no? De ahí la utilidad de las TIC, ¿no? Es un instrumento sin el cual ya la cooperación está dando un fruto muy por debajo de lo que podría dar. El mainstreaming forma parte de ese nuevo entorno de los procesos de desarrollo, ¿no? Utilizarlo en todas las fases por todos los actores. Esa es la cooperación en red. No por el que diseña, no, por todas las fases. Y optimizar los recursos a través de las TIC. Pero hace falta capacidad humana para eso, lo que hemos dicho. Eso está cambiando, pero todavía los que tienen el poder en las propias organizaciones no gubernamentales no lo conocen, con lo cual no lo pueden difundir, no lo pueden integrar y no lo ven como una prioridad si alguien no se lo explica. Por otra parte, esa eficacia de la cooperación, como hemos dicho, depende de esa eficacia, depende la propia supervivencia de la cooperación como idea. Porque si la gente percibe que eso no vale para nada, que están dando continuamente dinero, que su Estado, con sus impuestos, está dando dinero para fines que no se logran nunca, pues no tiene un incentivo para cooperar. Dice, si da igual. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a quitar yo un dinero del bolsillo? ¿Para qué? Para que vivan mejor, ¿no? Mucha gente te dice, es que los de la ONU van en coches de lujo, ¿no? Los de UNICEF van en coches de lujo. Van con guardaespaldas, ¿no? Cobran sueldos millonarios. Claro, ¿yo le voy a dar dinero a UNICEF? Hombre, pues sí, porque con el dinero, además de eso, se cuida de los niños, ¿no? El ACNUR cuida de los refugiados y nadie más cuida. Nadie más se preocupa de los refugiados. Si tú no le das dinero al ACNUR, pues no hay dinero para los refugiados. A lo mejor tampoco para el coche de lujo, pero es que no hay para los refugiados. Y a mí lo del coche de lujo me da igual. Yo quiero que haya dinero para los refugiados. Bueno, entonces, la cooperación tiene que prestar unos resultados, ¿no? Y decir, mire, estoy consiguiendo con su dinero utilizarlo, conseguir los mejores resultados al menor coste. Y para eso las TIC son fundamentales. El riesgo real, pues, es que esa fatiga de la cooperación la convierta ya en irrelevante, ¿no? ¿Para qué? Por último, la cooperación se tiene que hacer ya desde abajo, no desde arriba, ¿no? Yo diseño, usted ejecuta, ¿no? Una persona que está en un despacho, ¿no? en la ECID en Madrid, es el que recopila la información y diseña un plan que puede estar muy bien, pero que necesita de esa cooperación en red, necesita que la gente de ahí le diga cuáles son los problemas reales. Yo voy a resolver un problema en una zona aislada de Colombia y tengo que saber, tener información de ahí directa, sobre cómo intervenir, sobre cuáles son los problemas reales, sobre cuáles son las necesidades más inmediatas. Si no, es imposible, ¿no? Entonces, tiene que hacerse desde abajo. El mundo ahora no lo están cambiando los poderosos, ¿no? Sino la gente, pues eso, que sale a la calle porque no le gusta el sistema que hay y se unen y dicen, mire, me da igual, haga otra cosa, esto no funciona ya. No quiero su sistema, no quiero su gobierno, no quiero esta desigualdad, quiero oportunidades. Ese es el grito, ¿no? El grito ahora mismo en el mundo islámico, pero también en Europa y también, bueno, pues un grito y el velado, ¿no? El velado en los países donde la gente todavía, pues por acomodamiento, ¿no? Porque le han dado los derechos, han nacido ya con todos los derechos incorporados y no han tenido que pelear por ellos, pues no está acostumbrado a luchar para conseguirlo, ¿no? Con lo cual, pues se los quitan. Nadie en España pensaba que a los funcionarios le podían bajar el sueldo y nos lo bajaron, casi el 10%. Bueno, pues eso es, si no peleas por los derechos, tarde o temprano desaparecen. La lucha por los derechos es históricamente lo que ha conseguido el desarrollo, la democracia, y cuando se olvida uno de luchar, los derechos no se defienden solos. Los derechos hay que fortalecer las instituciones y hay que pelear diariamente y hacer músculo. Músculo para que esos derechos, para que estén engrasados el sistema. Si no, pues claro, siempre hay gente interesada en pervertir el sistema, en manipular la información, en que la libertad de expresión no llegue a todo su contenido. Y por último, para que se consiga el desarrollo humano, es necesario que la información, que en sí misma no es nada, no vale para nada, si no tiene contenido, se convierta en conocimiento. El conocimiento se aprende, se incorpora y con eso se consigue el desarrollo. Y por supuesto, quien tiene que aprenderlo primero no son los países de la ayuda al desarrollo, son los que reciben la cooperación, y eso es lo único que puede cambiar las cosas, ¿no? Como pongo ahí, pues poner el mundo boca abajo, ¿no? Y hay que conseguir, y vosotros, con vuestra formación, con las tecnologías de la información y con compromiso,
podéis poner ese mundo pata arriba, ¿no? Pata arriba para mejor, ¿no? Para que se caiga lo malo y se quede lo sólido, ¿no? Una nueva forma de construir las cosas desde abajo y distinta, ¿no? Esa es la idea y esa es la cooperación del siglo XXI, ¿no? Que vosotros tendréis que llevar a cabo. Muchas gracias.